Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. Miles de personas alrededor del mundo se han inspirado en la vida de Carlos de Foucauld, un hombre asesinado en 1916 en el desierto del Sahara, donde había ido para vivir el amor de Jesús entre sus hermanos musulmanes. Pienso en Carlos de Foucauld y en el impacto que él ha tenido en mi vida. ¿Cómo puedo ponerme en oración cada día? ¿Cómo puedo llevar a los niños y a las personas de esta comunidad a la oración? ¿Cómo puedo llegar a ser a través de mi comunidad una mayor presencia amorosa de Cristo en el mundo? Este hombre que quiso ser un hermano para todos, murió solo, sin dejar huella de sí, ni un converso, ni un compañero, ni una sola fundación religiosa. ¿Cuál fue la visión que lo impulsó y que ha cautivado los corazones y las vidas de tantos? ¿Qué tiene que decirnos para el mundo de hoy? ¿Cuál es este mensaje que es capaz de llegar a gente de diferentes culturas y unirlas entre sí? Carlos, vizconde de Foucauld, nació en 1858 en Estrasburgo, Francia. Quedando huérfano a muy temprana edad, heredó una gran fortuna. Mientras servía como oficial en el ejército francés, fue conocido por su vida libertina y por su mala conducta. Yo me alejé de ti, mi Señor. Mi vida empezó a ser una muerte. Tú permitiste que experimentara una gran tristeza, un vacío. Yo estaba en la noche. No miraba más a Dios ni a los hombres, solo quedaba yo. El egoísmo absoluto. A los 25 años, realizó una arriesgada expedición geográfica en Marruecos, por la cual la Sociedad Geográfica de Francia le otorgó una distinción. Este viaje marcó el inicio de un cambio radical en su vida. El Islam me ha ocasionado una profunda turbación. El ver esta fe y estas almas que viven en la presencia continua de Dios me han hecho entrever algo más grande y más verdadero que las cosas en que se afanan los hombres. 3 años más tarde, experimentó una profunda conversión. Apenas creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Mi vocación data del momento mismo en que empecé a creer. Carlos de Foucauld ha impactado en mi vida y me impacta hoy y me motiva a continuar a vivir en comunidad, teniendo a Jesús en el centro. Descubrió la vocación a la cual Dios lo llamaba poco a poco. Vivió durante 7 años como monje trapense. Más tarde, en Nazaret, como ermitaño y trabajando como jardinero de las Clarisas, escribió: He hallado aquí, en mis jornadas de trabajo y en mis noches de oración, lo que deseaba desde hacía 8 años. Concretamente, la imitación de la vida oculta de nuestro Señor, en su oscuridad y en su pobreza. Su ordenación como sacerdote a los 42 años reorientó su vida, llevándolo a Argelia a convivir entre los más abandonados de los musulmanes. Allí, quiso vivir el ideal de Nazaret, encarnándolo en los hechos de la vida cotidiana. Entonces, Carlos de Foucauld dejó un mensaje y dejó una espiritualidad, la espiritualidad de Nazaret, tocar la realidad, tocar el sufrimiento de nuestro pueblo y celebrar
tanto el sufrimiento y tanto la esperanza de nuestro pueblo. Carlos llegó a Tamanrasset, la aldea de los tuaregs, en 1905. Fue un contemplativo entre sus hermanos más pequeños, adorador de Jesús escondido en el prójimo y de Jesús presente en la Eucaristía. Su fe en esta doble presencia determinó toda su vida. Algunos meses previos a su muerte, escribió: Creo que no hay frase en el Evangelio que me haya causado más profunda impresión y haya transformado más mi vida que esta. Cuanto hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Si se piensan que estas palabras son pronunciadas por los mismos labios que dijeron, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, con cuánta fuerza hay que tratar de buscar y amar a Jesús en estos pequeños. En 1921, 7 años después de su muerte, el hermano Carlos de Jesús salió del anonimato con la primera biografía escrita por René Bazin. A partir de entonces, surgieron numerosas comunidades inspiradas en su vida. Y el grano de trigo que cayó se enterró y dio muchos frutos. En 1933, en Montpellier, a los 17 años de su muerte, un grupo de mujeres toman como norma de vida el reglamento del hermano Carlos. Imitar a Jesús en su vida oculta de Nazaret, adorar al Santísimo Sacramento y vivir en países de misión es la vocación de las Hermanitas del Sagrado Corazón. De las hermanitas esparcidas en diferentes países del mundo, 6 se encuentran en Bolivia, en 2 fraternidades, una en el campo y otra en la ciudad de Potosí, cuyo famoso cerro enriqueció con su plata la corona española. Potosí es hoy la ciudad más pobre de Sudamérica. Mi vocación de hermanita yo creo que surge aquí en Bolivia, cuando vine como voluntaria y que por la manera que he visto vivir las hermanitas aquí y la gente me interpeló. Siento esta llamada desde Bolivia, desde el pueblo pobre, sufriendo. Las Hermanitas del Sagrado Corazón de Jesús, insertas en un pueblo carente de lo esencial, eligen ser pobres como ellos y desde su misma realidad ayudarlos a mejorar su situación. Viene de la encarnación de Jesús, ¿no? De Dios en Jesús, que nos enseñó que para ser agradable al Padre y realizar su plan, no teníamos que alejarnos de la gente sencilla, de los pobres, de los humildes, de la mayoría de la gente del mundo. Hay un mínimo de promoción, ¿no? Humana, porque, bueno, somos todos hijos de Dios. Es desde esta percepción, ¿no? De que somos hijos de Dios que no podemos dejar a la gente así nomás, ¿no? Sencillas que más que todo quieren vivir como la gente pobre. Ellos a ninguno no buscan diferencia, si es pobre, si es rico, igual. Esa sencillez de ellas me gusta, porque en cualquier parte ellas se hablan más que una madre. Nos identificamos un poquito con ellas porque llevamos la misma vida. Lo que me atrae es cómo viven ellas nuestra realidad, el mismo contacto con nosotros, como jóvenes nos comprenden, nos dan esa atención. Toda nuestra vida, por muy silenciosa que sea o por muy pública que pueda ser, debe ser una predicación del Evangelio por medio del ejemplo. Toda nuestra persona debe respirar a Jesús. Todos nuestros actos y nuestras vidas deben proclamar que pertenecemos a Jesús. Todo nuestro ser debe ser una predicación viva, un reflejo de Jesús, un perfume de Jesús, algo que proclame a Jesús, que haga ver a Jesús, que brille como una imagen de Jesús.
La dimensión contemplativa es fundamental en mi vida, pero creo que es fundamental a cada persona que sigue a Cristo. Cada ser humano es para mirarlo con el rostro de Jesús. Por ejemplo, en las calles encuentro niños, encuentro adultos, encuentro abuelitas, encuentro mineros. Si no me paro delante del Señor, pasarán nomás. ¿Y qué voy a dar a ellos? Yo necesito del amor de Dios para seguir vendiendo mis helados, pero vendiendo mis helados tengo que dar el amor a Cristo, dar el amor a ellos, de Cristo. No es mi amor, yo no tengo nada, sino que necesito del amor de Dios para amar al otro. Entonces es contemplar este Cristo en el otro. Que su caridad universal y fraterna resplandezca como un faro. Que nadie ignore por mucho tiempo que ellas son las amigas universales, que emplean su vida en rezar por todos los hombres, sin excepción, y en hacerles el bien. René Voillaume, un joven francés, experimenta un fuerte impacto al leer la biografía de Carlos de Foucault. Allí encontró la respuesta a todas sus aspiraciones: la vida misionera, su atracción por la vida monástica y la adoración de Jesús en la Eucaristía. En 1933, junto a algunos sacerdotes recién ordenados, decidió establecerse en El Eviot, Argelia. En un antiguo fortín militar francés, empezaron a vivir una vida monástica, de acuerdo a las reglas escritas por el hermano Carlos. Esta primera comunidad se llamó Hermanitos de Jesús y fue reconocida oficialmente en 1936. Con el transcurrir del tiempo, en el descubrimiento de la voluntad de Dios, fueron dejando el claustro para pasar a ser contemplativos en medio del mundo. René Voillaume escribió desde Argelia: No la definan, vívanla. Ustedes van a saber más fácilmente cómo vivirla mirando a Jesús. Jesús quiere que ustedes sean la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura de las masas. Jesús quiere que estén presentes en medio de la humanidad. Tienen que dejarse consumir por aquellos que tienen hambre y sed de justicia de Dios. En 1956, René Voillaume fundó otras dos congregaciones, la de las Hermanitas y Hermanitos del Evangelio, que, además de consagrar sus vidas contemplativas en solidaridad con los marginados, se dedican a la predicación del Evangelio. Estas comunidades se encuentran en 20 países del mundo. Una fraternidad de los Hermanitos del Evangelio vive en medio de las masas de Nueva York, desempeñando diversos servicios a los grupos más discriminados: gente de la calle, inmigrantes, jóvenes y enfermos de SIDA. Uno de ellos trabaja en Casa Betsaida, un centro católico de atención a los enfermos de SIDA, dándoles su comprensión y su alegría, haciéndoles sentir que son amados. En mi vida, los enfermos de SIDA son personas. Ellos me hacen entrar en contacto con todo aquello que es esencial en mi vida. El camino espiritual consiste en ir eliminando lo que nos aleja de la verdad. Y esta gente no tiene tiempo para perder en tonterías. Están buscando lo esencial y ellos esperan que les dé lo mismo. Por lo tanto, trabajar con enfermos de SIDA me hace más auténtico. Él es una persona increíble, da el todo para los residentes
está siempre dispuesto para cuando ellos lo necesitan, tiene mucho amor para ellos. Algunos hermanitos de la Fraternidad de Nueva York trabajan en un centro parroquial que proporciona duchas, ropa y diversos servicios a hombres de la calle. Ya sea que el trabajo se haga bien o mal, técnicamente hablando, es irrelevante, porque lo hacen bien humanamente. La acogida, la autenticidad, la entrega, la real atención que ofrecen. Esta es la mayor contribución que hacen. Ahora en Nueva York, a lo largo de los años, he aprendido qué cosa es vivir la compasión de Jesús con los pobres. Yo siento que hay una vocación en la iglesia de vivir el sacerdocio de este modo, viviendo la compasión. Él hace todo más fácil. Él es una buena persona para todos los que vienen acá que tienen problemas. Tal vez tuvieron una noche dura. Tú sabes, Él lo hace más fácil para todos. Él es como un sol radiante. Todo empezó como un acto de generosidad. He visto gente desgarrada hasta los huesos por su dolor. El encuentro con gente marginada se convierte pronto en una experiencia religiosa. Vemos en el sufrimiento humano lo que otros encuentran en el monasterio, un lugar privilegiado de encuentro con Dios. Es por nuestra simple presencia como adoradores que nuestra oración se mezclará como la levadura en la masa de la humanidad, como una demostración constante que es aún posible orar y adorar en las circunstancias en que grandes masas están condenadas a vivir en el siglo XX. Otra de las fraternidades de los Hermanitos del Evangelio se encuentra en las colinas de Umbría, en el pueblo de Spello, Italia, cerca a Asís. En los años 60, el hermano Carlos Carreto, junto a otros hermanos, reconstruyeron un viejo monasterio abandonado del 1400 para recibir a los peregrinos que quisieran compartir su vida fraterna. Esta comunidad es una puerta abierta para que los laicos vivan el amor del hermano Carlos de Foucauld hacia su bienamado hermano y Señor Jesús y lo apliquen en sus vidas diarias. Lo que proponemos no es un curso de ejercicios espirituales. Pienso que es la característica fundamental de esta fraternidad, de comprender la importancia de ciertos valores, no tanto exhortando, sino viviéndolos juntos. Los hermanitos no solo acogen con alegría a los huéspedes, sino que invitan solícitos a entrar a quienes acuden de cualquier parte, como hizo Abraham con los ángeles. Lo primero que se aprende es el valor de la relación personal, profunda, apasionada con el Señor, que es el corazón de cada vida cristiana. Redescubrir cómo la contemplación no es tan solo un asunto de quienes viven en los conventos, en las clausuras, sino que es la vocación más profunda de cada cristiano. No lograba encontrar una espiritualidad que me permitiese vivir contemporáneamente, digamos como laica y al mismo tiempo la vida contemplativa. Los hermanitos me han ayudado a comprender que esto es posible hacerlo en la vida cotidiana. En el compartir cotidiano del trabajo en el campo, en la remodelación de las ermitas, durante las comidas y las oraciones, los peregrinos redescubren el valor de la vida fraterna y que ésta es posible de vivir a pesar de las diferencias. Hay un valor en una vida silenciosa, sobria, esencial, como son sobrias y esenciales nuestras ermitas, la vida que hacemos acá. Una sobriedad que nos lleva a descubrir los valores de la relación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, con lo creado.
Yo creo que el tiempo que pasé acá tuvo un fuerte impacto en mí. Me ayuda a ubicarme en lo que es más importante para mí, la dirección que mi vida tiene que tomar. Un lugar como Espelo es muy especial, queda en mí por largo tiempo. Cuando me encuentro en situaciones opuestas a las de acá, cuando me encuentro en el caos de la ciudad, pienso en el tiempo transcurrido aquí, en esta forma distinta de vivir. Los huéspedes de la fraternidad terminan su semana con un día de desierto para vivir una experiencia de silencio y oración a solas. Es preciso pasar el desierto y permanecer en él un largo tiempo para recibir la gracia de Dios. Es allí donde uno se vacía, desalojando completamente todo aquello que no es de Dios, para que quede el lugar solo para Dios. Es un tiempo de gracia. El grano de trigo que murió y silenciosamente fue enterrado en el desierto del Sahara, también dio fruto en la vida de una mujer francesa, Madeleine Houghton. Ella también había leído la biografía sobre Carlos de Foucault. Allí yo encontré todo el ideal con que soñaba, el evangelio vivido, la pobreza total, el enterrarse en medio de pueblos abandonados y sobre todo el amor en toda su plenitud. Jesús Cáritas, Jesús Amor. A los 38 años, partió para Argelia. Desde el comienzo, compartió con René Boyam sus inquietudes y sus intuiciones acerca de cómo vivir las reglas del hermano Carlos. Esta relación permaneció a lo largo de sus vidas, prolongándose en sus respectivas comunidades. Toda la historia de la fundación se resume en estas pocas palabras. Dios me tomó de la mano y ciegamente lo seguí, con la ausencia más desconcertante de medios humanos, pero con una confianza ilimitada en la omnipotencia de Jesús, Señor de lo imposible. Al principio, las hermanitas de Jesús se orientaron exclusivamente al Islam y los nómadas del Sahara. Pero en 1946, Madeleine sintió que Dios le pedía que llegara al mundo entero, buscando a esos grupos de personas donde nadie más iría. Miren al mapa del mundo, escojan vivir entre los más pobres y abandonados, entre los nómadas y otras minorías ignoradas y despreciadas, difíciles de llegar por medio de otras formas de apostolados. La hermanita Madeleine murió el 6 de noviembre de 1989 a la edad de 91 años. Su misión continúa a través de 1.300 hermanitas de Jesús en 60 países del mundo. Antes de ser religiosas, sean humanas y cristianas en toda su fuerza, en toda la belleza del término. Cuanto más humanas sean, más religiosas serán, que darán gloria a Dios. La hermana Magdalene quería que las hermanas fueran mujeres en el sentido más hermoso de la palabra. Cuando ella habló de ser humanas, quería que tuvieran corazones que pudieran estar cerca a aquellos que sufren y a todo aquello que ocurre en el mundo. No quería que fuéramos extrañas a nada de lo que sucede en el mundo, ya sea los sufrimientos de la guerra, los sufrimientos creados por problemas sociales o por familias. Que todo resonara en nuestros corazones y que nos hiciera más comprensivas y respetuosas. Un grupo de hermanitas forman parte de un circo ambulante en los Estados Unidos. Son trabajadoras que viajan cada día de un lugar a otro. Viven en un tráiler trabajando junto a los otros trabajadores. Tienen una capilla en la parte posterior de su camioncito. Desde el inicio, nuestra comunidad ha tenido un amor especial por la gente migrante y las minorías.
Escogemos vivir acá porque son personas que están fuera del alcance de la iglesia, para ser una presencia de Jesús en el medio de ellos, porque ellos viajan cada día. No se podría estar cerca a ellos de otra forma. Por eso vivimos con ellos. Nosotros nos enriquecemos mucho estando aquí. Es un compartir. Ellas nos permiten saber, por el hecho de que ellas están aquí con ganas de trabajar para nosotros y con nosotros, que lo que hacemos es algo bueno y algo de Dios, y que se tiene que hacer y que es una bendición. El efecto que traen, yo creo, que el aporte que nos dan es una suavidad que ellas brindan a un negocio como este, duro y difícil, y que tiene que ser así, ya que tenemos un circo de grandes dimensiones que se traslada cada día. Realmente creo que brindan un espacio de ternura, y cualquiera lo siente al entrar en contacto con ellas. Tu vocación es ser como la levadura en la masa en medio del mundo. No te creas obligada a levantar una barrera entre el mundo laico y tú para salvaguardar tu dignidad religiosa o tu vida de intimidad con Dios de peligros exteriores. No te pongas al margen de las masas humanas. Una de las comunidades de las hermanitas ha estado viviendo en la zona oeste de Chicago desde los años 50. En 1969, la hermana Dorotea fue asesinada por el impacto de una bala perdida mientras dormía. Dos bandas estaban peleando entre sí y Eddie, un amigo de las hermanas, disparó al aire para asustar a la banda rival. A partir de este accidente, las hermanitas pasaron a otro nivel en el compartir de la vida de sus amigos y sus vecinos. La gente alrededor del vecindario estaba muy molesta, como lo están cuando uno de ellos es matado así, una víctima inocente. A la siguiente mañana, su principal pregunta era si nos quedaríamos con ellos o si estábamos asustados o si huiríamos del vecindario. Esto fue una manera de dar testimonio porque habíamos compartido sus vidas en esa manera. Ellos estaban muy cerca a nosotros y había mucha compasión entre nosotros. Y ellos estaban muy tocados al saber que nuestra intención era de quedarnos. Yo siempre pensé que uno puede ofrecer su vida a Dios, hacer un trabajo ordinario y al mismo tiempo vivir entre la gente. Hay una especie de amistad que ha crecido entre nosotros y que es difícil de explicar. Yo creo que nos ha unido de una manera que nunca hubiese sucedido si fuéramos trabajadoras sociales y luego nos fuéramos en la tarde. Creo que hace una gran diferencia de que nos quedemos acá día y noche, que yo tenga que estar bajo el sol, tomar el mismo autobús, estar parada en el frío. Pequeños gestos de amistad, de amabilidad, de no tener miedo uno de los otros, como suele ser en las grandes ciudades. La hermana Magdalene pensó, ¿qué significó para Dios hacerse tan pequeño y ponerse en las manos de los hombres, a la merced y dependencia del cuidado humano? Y ese necesitar del otro es de alguna manera imagen de Dios. Es cierto, mira a la persona más dura en la presencia de un bebito, desarma al de corazón más duro. Esta es una manera de aproximarse a la gente. Ella quería que aprendiéramos de esto, que tuviéramos una tal forma de ser que pusiera cómodos a los demás y creáramos vínculos para que las defensas cayeran, no a la fuerza, sino para que lo hermoso de cada persona pudiera salir y se entregara al mundo. Yo he conocido a las hermanitas por 20 años y ellas son como una familia para mí. Ellas hacen lo imposible por uno y es muy lindo conocerlas, comunicarse con ellas, llevarse bien. Te levantan el ánimo cuando estás cabizbajo, te visitan, es como una gran familia. Yo creo que la razón de ser de nuestra vida
es Jesús y el Evangelio. De otro modo no tendría sentido. Y existir para Jesús y el Evangelio significa estar listas a pasar horas en oración y pasar horas en meditación. Pero nuestra vida contemplativa no es solo la vida de oración, sino una forma de ver la vida, una forma de mirar a las cosas, la manera de mirar a la gente. Cuando amamos a alguien, queremos hablar con él largamente. La oración no es otra cosa que eso. Una conversación con el amado. Lo miramos, le decimos que le amamos. Nos regocijamos de estar a sus pies. Al igual que Jesús en la Eucaristía, el hermano Carlos de Jesús se dio todo para todos. Se convirtió en pan para ser partido y repartido entre todos. Muchos laicos y sacerdotes se han alimentado de sus palabras, de su ejemplo y de sus oraciones. Las fraternidades de sacerdotes diocesanos, Jesús Cáritas, se reúnen en pequeños grupos para orar y compartir. Lo que me atrajo inicialmente a la fraternidad fue encontrar otros sacerdotes que tomaran tanto su sacerdocio como su vida de oración seriamente. La fraternidad me proporcionó un marco de referencia. Es un hacer comunión con otros que luchan por mantenerse fieles, un deseo de orar y de tener un tiempo de quietud. Proporciona un mínimo de soporte para hacerlo. No es una estructura que sobrecargue. Conocer el Evangelio y poder vivirlo no es siempre fácil, pero la fraternidad me ha ayudado a hacerlo junto con mis hermanos los sacerdotes. Hey, estoy luchando en Harlem, tengo dificultades esta semana, ¿y ahora qué hago? 3 años después que fuese ordenado, descubrí al hermano Carlos. Fue como si sonase una campana. Yo me dije, este es mi llamado, porque incorporaba ambas cosas, la vida contemplativa, el estar presente a Dios y esta inmersión entre los más pobres, haciéndome uno y de esta manera estar presente a ellos. Y esto nunca ha dejado de entusiasmarme. Para nosotros que seguimos la espiritualidad del hermano Carlos, es necesario encontrar a Dios día y noche en el vacío. Si nuestros corazones están llenos de todo tipo de cosas, todo tipo de obsesiones, todo tipo de posesiones, todo tipo de necesidades, pareciera que echamos fuera a Dios. Tenemos un día de desierto, una cantidad significativa de tiempo, 6 a 8 horas, un tiempo de aclarar cosas. No es un tiempo para preparar sermones ni clases, es un tiempo para quedarse quieto delante del Señor. Carlos de Foucauld se adelantó a sus tiempos al reconocer el rol y la misión de los laicos como testigos del Evangelio siguiendo la espiritualidad de Nazaret. Una mini iglesia, la fraternidad, una mini iglesia. Nos reunimos los viernes en la casa de los miembros y ahí tenemos oración, tenemos peticiones, tenemos confesión, discusión del Evangelio. Y después terminamos tomando café y ratito social. La fraternidad nos ha ayudado grandemente a realizar este trabajo porque en la fraternidad nosotros empezamos a sentirnos amados por los hermanos, amados por la comunidad y entonces eso nos ayuda a nosotros a lanzarnos al hermano, a amar a los demás. La espiritualidad de Carlos de Foucauld es presencia de Dios, presencia de los hombres. Entonces hay que balancear las dos cosas. We have to love everyone that comes our way. Tenemos que amar a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Y yo me pregunto, ¿cómo Carlos los amó? ¿Cómo puedo querer a mis niños cada día de la misma manera que él los quiso?
en la manera en que Él quiso a los niños que se le acercaron. ¿Cómo puedo servir al pueblo de Dios en medio de la ciudad? ¿Cómo puedo ser un pequeño faro? Y entonces recuerdo su oración, su maravillosa oración de abandono, y empiezo a decirme, cuando yo no puedo hacerlo, tal vez Carlos puede enseñarme a través de esta oración como él lo hizo. Y esto es, básicamente, como yo lo vivo día a día. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas las criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos. Sin medida. Con una confianza infinita. Porque tú eres mi Padre. Amén.